Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero que me acompañes rápidamente en esta reflexión que traigo hoy, que está en la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 12, donde la palabra de Dios nos dice: gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación y perseverad en la oración. Cuando vemos esta palabra del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios, vemos que es un mapa espiritual, es una guía que nos muestra cómo podemos vivir en medio de los desafíos de la vida cristiana. Ahora podemos ver que no es un consejo superficial. Podemos observar bien claramente que cada frase aquí encierra una invitación profunda a que nosotros tengamos una relación más íntima y más fortalecida con Dios. Y yo quiero hoy que tú y yo nos sumerjamos en cada una de estas exhortaciones y podamos descubrir el poder y la relevancia de cada una de estas exhortaciones para nuestra vida diaria. La primera exhortación que encontramos aquí es: gozaos en la esperanza. De hecho, Pablo nos llama primeramente ¿a qué? A gozarnos en la esperanza. ¿Qué significa eso? Cuando vemos en el contexto, en el mundo que tú y yo vivimos, ese sistema del mundo, muchas veces está relacionado la esperanza con expectativas inciertas, con tal vez un ojalá o quizás acontezca, o tal vez dentro de un año podamos hacerlo. Ahora, pero la esperanza cristiana es algo mucho más firme, es mucho más seguro, es una certeza en el poder y la fidelidad de Dios, que se ancla donde en su carácter y en sus promesas eternas. De hecho, cuando Pablo dice gozaos, nos está invitando a experimentar un gozo activo, un gozo constante, que proviene de saber que Dios tiene el control y que su propósito para nosotros es bueno, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecto, y que pase lo que pase, su plan de salvación es irrevocable. Por eso, hermano, tenemos que entender que este gozo en la esperanza no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ahora, mira, imaginémonos a un marinero en una tormenta en el mar, que aunque el barco se esté sacudiendo y el cielo esté oscuro, su esperanza ¿dónde está? Está en el puerto seguro. Él tiene una esperanza firme. ¿Cuál es la esperanza del marinero? En que hay un puerto seguro. Y nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, también tenemos en medio de las dificultades un ancla para el alma, como dice Hebreos 6:19, que esa ancla es la certeza de que en Cristo tenemos tenemos salvación, tenemos vida eterna y promesa de victoria. Ahora, podemos preguntarnos y yo creo que ahí donde tú estás oyéndome ahora, tú te preguntes, ¿qué es lo que te está robando el gozo? ¿Por qué permitimos muchas veces que las circunstancias o los problemas nos desanimen? Ahora, si miramos este versículo, nos recuerda que independientemente de cada situación por la cual tú y yo estemos atravesando, tú y yo tenemos motivo para regocijarnos. ¿Por qué razón? Porque nuestra esperanza en Cristo nunca nos dejará sin motivos para el gozo. Así que pase por lo que pase y esté ocurriendo lo que está ocurriendo en tu vida, tenemos una esperanza en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria y eso siempre tiene que mantenernos con un gozo de qué y un motivo para qué, para adorarlo y exaltarlo y mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Ahora, la segunda exhortación que Pablo nos hace es sufrir en la tribulación. Sufrir en la tribulación. Luego Pablo nos pide que suframos en la tribulación. Ahora, aquí la palabra sufrir no implica resignación, sino una actitud de ¿qué? Una actitud de resistencia y paciencia. Es decir, hermano, nosotros como creyentes no estamos exentos de prueba.
vamos a pasar por diferentes pruebas. De hecho, Jesús mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo. Ahora, sufrir en la tribulación significa que tú y yo aceptemos que habrá momentos difíciles, pero que tenemos que enfrentarlos con fe, tenemos que enfrentarlos con valentía, confiando de que Dios está obrando a través de esos tiempos difíciles, a través de esos momentos de adversidad. Pase lo que pase, tú y yo podemos estar confiados de que en esos momentos Dios está obrando. No sé por lo que estás pasando ahora, pero pase lo que pase, Dios está obrando alrededor tuyo. Ahora, ¿por qué razón? Porque la tribulación es un proceso de refinamiento. Y es lo que Dios hace con nosotros, que al igual que el oro es purificado, es pasado por el fuego, nuestra fe y nuestro carácter también son fortalecidos y purificados a través de la prueba. Y muchas veces, hermano, en nuestras culturas buscamos evitar el dolor a toda costa, porque queremos soluciones rápidas, queremos escapes instantáneos. Pero la Biblia, hermano, la palabra de Dios nos muestra que Dios usa las tribulaciones para enseñarnos paciencia, para enseñarnos humildad, para enseñarnos a ser más dependientes de Él. De hecho, la epístola de Santiago nos dice en el capítulo 1, verso del 2 al 4, que las pruebas producen paciencia y que al soportarla tú y yo podemos alcanzar madurez y plenitud. Y así como, mano, así que, ¿sabes qué? Tú y yo no debemos ver la tribulación como un castigo, sino como una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros de una manera profunda. Porque es lo que Dios hace en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Dios trabaja en nosotros de una manera profunda para crear en nosotros el carácter de Cristo. Si no, imagínate, veamos el ejemplo de la vida de José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue acusado injustamente y fue encarcelado. Pasó años de sufrimiento en la cárcel y sin embargo en todo ese proceso la Biblia dice que Dios estaba preparando su corazón. Dice, Dios estaba con José y todo lo que José hacía era prosperado por Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando su corazón, Dios estaba moldeando su carácter y finalmente lo usó ¿para qué? Para salvar a muchos de una gran prueba que venía. Ahora, ¿qué propósito puede estar teniendo Dios hoy con tu tribulación? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es el propósito que puede tener Dios hoy con la prueba por la que tú estás pasando hoy? ¿Te lo has preguntado? Pues algún propósito tiene hoy Dios con tu prueba. Algún propósito tiene Dios hoy con tu adversidad. O tal vez tú dices, no entiendo por qué me pasó esto en mi trabajo. O no sé por qué ahora mismo estoy pasando por estas circunstancias. El propósito de Dios siempre es bueno. ¿Por qué razón? Porque quizás esté formando en ti la capacidad de resistir ¿sabes qué? Y también el carácter de Cristo esté siendo formado en nosotros. Y la compasión también esté siendo puesta en nosotros para ayudar a otros en el futuro. Ahora, ¿te das cuenta? Cómo Dios muchas veces nos pasa por el fuego para que podamos ser formados, para que podamos crecer, ser madurados, ser como el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios sabe lo que hace con sus hijos. Ahora, Pablo nos da una tercera exhortación y es esta: perseverad en la oración. Dice otra versión, constantes en la oración. Ahora, pero, ¿qué dice Pablo? Pablo nos llama a perseverar en la oración, porque la oración que es la clave que abre el cielo. La oración es la conexión directa con el Padre. La oración es donde encontramos la fortaleza, la sabiduría y la paz que necesitamos.
La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová con quien es, con los que le temen. ¿Por qué? Porque tienen intimidad, tienen comunión, son personas que oran. ¿Entiendes? Y si en una vida de oración constante nuestra fe se vuelve frágil, nuestra esperanza disminuye, nos volvemos débiles espiritualmente. Por eso la perseverancia en la oración significa no rendirnos aun cuando no veamos resultados inmediatos. Si vamos a la escritura, Lucas 18, podemos ver a la viuda persistente de la parábola. Perdón. Que insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Y Jesús nos dejó una enseñanza tremenda en esta parábola para mostrarnos que si este juez injusto, que ni temía a Dios ni temía a hombre, hizo justicia, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, no escuchará a sus hijos que claman a Él de día y de noche. ¿Entiendes? Entonces, esto nos dice a nosotros algo, que si somos constantes en la oración, Dios está presto. Perdón. Dios está presto para oír la oración de su pueblo. Es decir, ahora tenemos que ver algo, que en la oración no solo llevamos nuestras peticiones a Dios, sino que también permitimos que Él transforme nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque la oración nos cambia a nosotros. Alinea nuestra voluntad con su voluntad y nos da la fuerza para mantenernos firmes en los tiempos de dificultad. Y como decía el reformador Martín Lutero, tengo tanto que hacer que paso las primeras 3 horas del día en oración. Es decir, ¿cuánto, más tú y yo necesitamos hacer? Más tiempo tenemos que pasar con Dios. Mientras más tú y yo pasemos con Dios, más batallas vamos a vencer. En fin, ¿qué nos enseña Romanos 12:12? Romanos 12:12 nos está invitando a vivir una vida cristiana profunda, una vida cristiana comprometida. Romanos 12:12 nos recuerda que tenemos un gozo que el mundo no nos puede quitar. Romanos 12:12 nos recuerda que hay una paciencia que soporta el sufrimiento, porque sabemos, hermano, que Dios tiene el control. Y ¿de quién? Cuando tenemos una comunión con el Padre a través de la oración. ¿Por qué razón? Porque la comunión con el Padre es inquebrantable. Por eso yo te exhorto hoy de parte de Dios que pidamos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a ser personas que se gozan en su esperanza, que soportan con fe la tribulación y que perseveran en la oración. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que en todo esto Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Por esa razón tenemos que entender que este verso que hoy traigo como reflexión a tu vida sea un recordatorio. ¿De qué? Un recordatorio de que cómo debemos nosotros vivir la vida cristiana. ¿Cómo debe ser? Con un corazón alegre, con una fe perseverante y con una profunda comunión con el Padre Celestial. Como siempre te digo, que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.